El tema y nuestra postura radica en definir a las redes sociales como un medio que no es efectivo para la conformación de la identidad desde dos perspectivas. En las redes sociales se genera una imposición de la cultura anglosajona que no permite un buen desarrollo o un desarrollo propio de la cultura. Para esto nos basamos en la propuesta de Octavio Paz sobre la modernidad y el cambio de tradiciones. Además de esto, también lo analizamos desde los anglicismos, desde los movimientos sociales y los eventos masificados. La segunda perspectiva que proponemos ya es basada en el usuario. Este inicia como una extensión del yo, que tiene la posibilidad de mostrarse como desee ante un mundo digital que ofrece varios ámbitos para el desarrollo de la personalidad. En nuestros argumentos evidenciamos que en las redes sociales se exhiben unas características de un yo ideal que limitan la conformación de la identidad. Ya dicho esto, empezaré con la presentación de la mejora de los argumentos. Empiezo con el argumento deductivo. Este trata de la universalización de una sola cultura dentro de las redes sociales. Este argumento está dividido en 3 premisas y en la conclusión. Como mencioné anteriormente, nos basamos en la propuesta de Octavio Paz de la modernidad y el cambio de tradiciones. Nosotros aplicamos su interpretación de un fenómeno como la modernidad que genera el olvido de otras culturas, como él bien lo dice, es otra manifestación momentánea de la actualidad. También los anglicismos y los movimientos sociales. Los anglicismos son palabras anglosajonas que se trasladan a otro idioma. Dentro de las redes sociales hay claros ejemplos como feed, como follower, que son ejemplos de cómo se contraviene esta naturalidad del lenguaje y cómo palabras sencillas afectan la conformación de una cultura propia. Estas palabras tienen su traducción al español, sin embargo, las más utilizadas son las que vienen de la cultura anglosajona, entonces la pregunta es ¿por qué? Esto lo describió la profesora Carmen Luján García de la Universidad de Las Palmas en un artículo de opinión, donde la pregunta es ¿por qué los jóvenes usan tantos anglicismos en las redes sociales? Y ella responde, es que hay una presencia del anglosajón en la vida diaria, y esto ha incrementado conforme crece el fenómeno de la globalización y hace que se expanda alrededor de todo el mundo. Como tal, este proceso de globalización, como lo describe la profesora, pues no sería negativo si la adopción de esta cultura extranjera no implicara un abandono de la cultura propia. Sin embargo, acá es pertinente mencionar el caso de Black Lives Matter, que se copió directamente del caso colombiano, Colombian Lives Matter. Entonces no es muy obvio que el anglicismo impone una cultura importada y que impide un desarrollo de una cultura propia. Esto se ve porque las redes sociales lo masificaron y se inclinó a lo ajeno en vez de lo que sería original y propio. También en concreto están los eventos mediáticos masificados. Estamos acostumbrados a ver eventos siempre en televisión, en las redes sociales, como lo son casos específicos, el Super Bowl, los premios Grammy, las elecciones presidenciales. Hay que tener en cuenta que estos fenómenos generan una repercusión. Por ejemplo, las elecciones del 2020 son de importancia global debido a las consecuencias que pueden tener para otros países que como tal no son pues propios del asunto. Todos estos eventos siempre están cubiertos en las redes sociales, en las plataformas, y de esta manera es que nos podemos enterar de lo que ocurre en estos eventos. En definitiva, y uniendo todas las ideas, hay una imposición de la cultura anglosajona y esto no permite un desarrollo de una cultura propia. Las costumbres extranjeras terminan por generar una cultura que no es original, sino es una copia de aquello que se masifica en la web. Por otro lado está el argumento inductivo, que expresa que las redes sociales son un espacio atractivo donde hay interacción virtual entre las personas. Nos basamos en Estelina Morales, que ella explica que cuando hay un joven crea un usuario en cualquier red, lo principal es ser visto y ver. Sin embargo, pues en 2 casos específicos, que son TikTok e Instagram, se demuestra que ese deseo de querer ser visto opaca mucho la conformación de la identidad. El primer caso, que es TikTok, una red donde se difunden contenidos audiovisuales de las personas realizando actividades como bailar, cantar, simplemente contar historias de la vida diaria. Sin embargo, lo que ocurre en esta plataforma es que las personas en esta red social, las que aparecen, son físicamente atractivas o económicamente atractivas o socialmente.
Según Intercept, citado en el diario El País, las normas de TikTok prohíben compartir contenido con gente con anormalidades físicas, con expresiones faciales feas, con gente adulta con muchas arrugas, y todo esto con el fin de cuidar la integridad de las personas y evitar el bullying o la discriminación. Pero aquí surge la pregunta, entonces, ¿cómo un usuario puede desarrollar su identidad por medio de estas plataformas si siempre su exposición va a ser muy limitada a varios estereotipos que se dan en estas aplicaciones? También está el caso de Instagram, que siguiendo las ideas de Zamora, pues se entiende como una identidad digital, como una mercancía, y esto como forma de expansión del capitalismo. Y si lo adicionamos, lo ampliamos con las ideas de Madrid, este afirma que para la conformación de la identidad en Instagram todo está mediado por un deseo de ser superior, un deseo de competencia, de posicionarnos encima del otro, tener más likes, más publicaciones. Y esto se va aprendiendo desde la infancia. Todo está en la educación, en la familia, y eso también estructura nuestra personalidad. Es decir, que lo que publicamos en Instagram, todo esto responde a la exhibición de lo que sería un yo atractivo o un yo ideal, que solo busca obtener un valor que se puede adquirir mediante la edición o estilizar las publicaciones. Estos dos casos en concreto aportan una evidencia clara y consistente de lo que demuestra la exposición de las redes sociales como un beneficio que no es bueno para la conformación de la identidad. Por lo que ya mencioné, y conclusión, se exhiben características de un yo ideal que muchas veces está limitado por estándares de belleza. A continuación presentaré las refutaciones que el otro grupo nos hizo frente a los argumentos, empezando con el deductivo. Lo primero es que los anglicismos no son algo negativo para el lenguaje y no son palabras innaturales, ya que el lenguaje evoluciona. Ellos lo expresan mediante el Quijote de la Mancha, que es un ejemplo donde se pueden encontrar palabras que son obsoletas, que muchas personas no entienden y no usan, y que también otros anglicismos son aprobados por la RAE. Otro punto que ellos mencionan es que el argumento carece de consistencia porque las redes sociales no crean un dilema entre dos culturas, sino que los unifican, y que hay un problema con las palabras globales masificado que no permiten un desarrollo consistente del argumento. Y ellos plantean un ejemplo en el que explican que 1.600 millones de personas solamente tienen televisión internacional. Por el lado del argumento inductivo, la primera idea es que las relaciones cara a cara son muy similares con las que ocurren a las redes sociales, pues cuando uno va a salir con una persona cara a cara se arreglan o se vuelven más presentables. El otro punto que mencionan es que es ingenuo pensar que todas las personas buscan los reconocimientos en las redes sociales, y frente al caso de TikTok mencionan que existe una norma que no existe una norma que prohíba los videos de personas con deformidades o con escasos recursos o de gente con muchas arrugas. Y también otra idea que ellos expresan es que en la vida diaria existen códigos de vestimenta que restringen libertades y pues que limitan la conformación de la identidad. Con respecto a las respuestas que dimos a las objeciones realizadas por el grupo 4, primero, en la objeción que hace referencia al Quijote y a la transformación de la lengua, no se puede contradecir el argumento de los anglicismos desde el ejemplo de la obra de Cervantes, pues esta, si bien demuestra una transformación del lenguaje, estamos todavía hablando del español, no de la transformación del lenguaje a causa de los extranjerismos. Estamos de acuerdo en que la lengua se transforma, pero es diferente la transformación de un mismo idioma que de un idioma a causa de otro. Además, el Quijote tampoco es un buen ejemplo de su objeción respecto a la transformación de la lengua, porque Cervantes hace un juego del lenguaje que caracteriza a sus personajes. El Quijote habla en fabla, una representación de dos tradiciones mezcladas en donde la F del latín permanece en lugar de otras letras. La razón de esta forma de hablar es porque el Quijote quiere recuperar la tradición y la costumbre de la caballería. Por lo tanto, podemos ver la forma en la que el uso del lenguaje en específico constituye, transforma o recupera una cultura que es ajena. Por último, nos parece importante tener en cuenta la importancia de la conservación del lenguaje, así se transforme o no, pues bajo la lógica que propone el grupo 4, el Quijote debería ser reeditado y escrito en el español que hablamos actualmente. Sin embargo, las últimas ediciones del Quijote siguen estando escritas como lo hizo Cervantes, y en lugar de transformar el lenguaje se añaden pies de página para entender lo que resulta arcaico. Segundo, con respecto a los anglicismos que se han aceptado en el español, no entendimos la objeción. Precisamente el hecho de que estas palabras se acepten en el español es la raíz de la problemática.
Respecto a las palabras del español que se trasladan al inglés, estamos de acuerdo en que existen, pero es necesario reflexionar un poco en torno a cuál es la cultura que se impone globalmente. Tercero, con respecto a la televisión, hay exposiciones culturales que, si bien se masifican dentro de las redes sociales, no necesitan de ellas para permear a una cultura. No obstante, nuestra discusión se limita a las redes sociales, y aunque un restringido grupo de personas esté expuesta a eventos internacionales que forman nuestras tradiciones, ya de por sí significativo y se logra permear a una parte de la población. Cuarto, casos como TikTok o Instagram demuestran que el deseo de ser visto puede opacar la conformación de la identidad de una persona. Las personas que aparecen en TikTok suelen ser atractivas físicamente, económicamente o socialmente, y de acuerdo con The Intercept, las normas de TikTok prohíben compartir contenido de gente con anormalidades físicas, expresiones faciales feas o gente adulta con muchas arrugas. Esto nos lleva a preguntarnos cómo un usuario puede desarrollar su identidad en las redes sociales si su exposición a ellas se ve limitada a unos estereotipos de belleza. Y en el caso de Instagram, las personas buscan competir y posicionarse por encima del resto. Eso los lleva a exhibirse como un yo ideal, buscando obtener un valor que solo se puede adquirir mediante la estilización de sus publicaciones. Para finalizar, hemos podido concluir que la imposición de una cultura extranjera sobre la propia no es un fenómeno aislado ni nuevo. Se ha dado en diferentes periodos históricos y de diferentes formas. Así, nos resulta problemático que nuestra misma cultura ni siquiera sea nuestra, y son las redes sociales las que han contribuido a masificar la aprehensión de la cultura extranjera, así como la naturalización de dicho fenómeno. Resulta preocupante entonces que el carácter global e impositivo de las redes sociales llegue a perjudicar tanto la identidad cultural. Por otro lado, los casos puntuales de Instagram y TikTok aportan evidencia consistente que demuestra que la exposición en las redes sociales no beneficia la conformación de la identidad, ya que no exhibe las características propias de cada persona, sino que muestra las características del yo ideal limitado por los estándares de belleza.